Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy tengo un invitado muy especial, se llama José Ortega, Ortega, ¿verdad? Ortega. Sí. Y vienes del Perú y vienes más bien con un mensaje. Creo que es muy importante. Estamos hablando, hemos llamado esta serie La rebelión contra Dios. Eso viene obviamente de este libro que has escrito recientemente, ¿verdad? Que la verdad me apasionó cuando lo leí, porque vi realmente a alguien que tiene denuedo para hablar y que defiende el reino de los cielos en contra de lo que vemos hacer en el mundo, esta gran rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Porque finalmente no es tanto en contra del cristiano. Yo diría es un poquito el mismo patrón de demonio que el que llevaba a Saulo con sus cartas a Damasco, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién perseguía? A Jesús, a Cristo. Entonces, tenemos movimientos en esta época, vivimos una época sociopolítica muy interesante, porque se ven muchos moveres, sabemos que estamos en el fin de los tiempos, que muchas cosas se tienen que mover, que están escritas. Pero mientras estamos en la tierra, yo creo que tenemos que afirmar y confirmar nuestras convicciones para que no se pierde un máximo de gente, porque finalmente toda esta rebelión es para que no terminamos con el Señor, sino que terminamos todos en el infierno. Es una obra satánica, está totalmente claro para nosotros, y yo creo que es importante que durante esta serie podamos explicar a través de la revelación que Dios te ha dado, realmente, ¿qué está pasando en el mundo? Vemos movimientos extraordinarios, muy fuertes, de progresismo, de anticonservador, tratando de destruir y destabilizar lo que se ha construido realmente sobre bases bíblicas, sobre etcétera. Estaba pensando en la mañana, digo, bueno, si ellos quieren hacer estas cosas, hacer su propio mundo, allá ellos, pero va más allá, nos impiden el nuestro. Ahí está. Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque es importante, yo creo que expliques, como lo haces en tu libro, lo que son los conceptos sociopolíticos de nuestra época, de este momento que todos estamos viviendo. Amén, amén. Amén, Pastor, muchísimas gracias, Pastor Yves, y bueno, un gusto, he visto varios de sus programas y obviamente los disfruto mucho, ¿no? Entonces, nosotros veníamos muy tranquilos los últimos 20 años en el ministerio enseñando pues lo que enseñamos, autoridad del creyente, finanzas públicas, finanzas del reino, perdón, sanidad, todos estos temas, y de pronto el Señor empezó a poner en nuestro corazón porque hay muchos conferencistas que están incluso yendo a iglesias hablando de estos temas, pero no había el sustento bíblico, ¿no? Porque lo toman desde el punto de vista, obviamente, sociopolítico, claro, filosófico. Entonces yo me movía que hay más, y en puse la verdad, a recopilar todo el material que tenía y me dediqué varios meses a leer a estos pensadores y filósofos marxistas y postmarxistas, y me di cuenta algo que sinceramente, Pastor, no había leído yo en otros libros, que era que hay un ataque deliberado a los principios de Dios. Así es. Entonces yo decía, los cristianos no estamos conscientes de esto, ¿no? O sea, cuando Gramsci, por ejemplo, habla de la hegemonía cultural, nos degrada poniéndonos como parte pues, de la cultura, el arte, la política y la iglesia. Y literalmente él dice, no voy a atacar, o sea, no hay que atacar o destruir la iglesia, hay que infiltrarla porque tienen las ideas equivocadas. Y eso es un plan demoníaco, ese es el plan del que habla Satanás cuando vemos las cartas a la iglesia en Apocalipsis, vemos de que se trata de eso. Y bueno, dije, wow, y luego empiezo a leer a la Escuela de Frankfurt y veo que ellos hablan de esta sociedad que había sido impregnada, obviamente por principios bíblicos, porque nosotros, la comunidad cristiana, vivimos de determinada manera de acuerdo a la palabra, pero hemos logrado impactar al resto de la sociedad, ¿no? Con el matrimonio, las cuestiones de los padres y familia, la educación. Y para ellos esto no permite la entrada del socialismo y tiene que ser
transformado, pero de lo que se habla es en realidad de una destrucción. Entonces, deliberadamente se empieza a atacar la relación hombre-mujer, la relación padre-hijo, Así ¿no? es. Y en todo ven una relación de opresión. Entonces, buscan la rebeldía del hijo o la rebeldía de la esposa, disfrazado de un feminismo. Luego no se habla pues de que nosotros debemos ayudar al pobre, como nos dice la palabra de Dios, sino que siembran odio en el pobre contra todo aquel que tenga riquezas, ¿no? Ujú. Que no es el mensaje cristiano. No. Y así sucesivamente, como le digo, vamos viendo hasta que Dios nos puso ya una carga muy fuerte de poder explicar esto a la iglesia, que está muy alineado con los tiempos finales y con lo que va a venir ya cuando se manifieste el anticristo aquí y nosotros no estaremos, Sí. pero bueno, entonces, así que estamos en esto, pastor, y como le digo, sí, es un tema muy espiritual, tiene un trasfondo muy espiritual, ¿no? Exacto. No es una situación política. ¿No? Tenemos que Parece estar bien claro, creo que en Total. esto. Es un movimiento espiritual de parte de las tinieblas en contra Así es. de la luz. Amén, ¿Verdad? así es. Y obviamente cuando nos distraen y lo ponen como político, podemos caer y votar por la derecha y votar por la izquierda y son la misma gente. Porque hay este engaño, No, ¿verdad? la iglesia no es ni de derecha ni izquierda, estamos en otra dimensión Exacto. ¿no? de actividad, ¿no? No nos definimos por hombres, nos Así definimos es. por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hablas en tu libro que, por ejemplo, tenemos que no ignorar Ujú. todos los movimientos progresistas que existen en este mundo, ¿no? Ujú. Vemos que, por ejemplo, pues hay una dificultad ahora en lo que es, por ejemplo, el evangelismo, ¿no? Ujú. Tratan de frenarnos. No vayan a las calles, no hagan eventos, quédense en su iglesita. Es un poquito lo que hemos visto y que todavía sigue en China, ¿no? Claro, Que países árabes también. tienen su iglesia oficial, la que controlan, y a esta, bueno, la ven ahí bien tranquilo, la tienen bien controlada. Sigue una, obviamente, iglesia escondida, que es la que realmente maneja la palabra. Entonces, el evangelismo, que es nuestra parte, La gran comisión. la gran comisión, ellos van a siempre tratar de que no sucede y distraernos con muchísimas cosas, creo. ¿Cómo te voy a decir? Nos posicionan en un cajón. Ujú. Esa es la iglesia. Quédense ahí. Mm. Pero mira, si vemos qué es la iglesia, y yo creo que por eso surgen estos movimientos, es el organismo más poderoso del mundo. Definitivamente. Si hay poder en un lugar es en la iglesia. Pero la iglesia dejó de usar su poder. Y cuando vemos la historia desde el Antiguo Testamento, la iglesia estaba en la política, en las artes, en lo social, en la familia, en las finanzas, en todas estas, en las comunicaciones, etc. Y ahorita viene esta teoría o filosofía que la política es de los malos y no nos vamos a meter. Claro, esa ha sido la reacción, digamos, común en el pueblo cristiano, ¿no? En los líderes sobre todo, no me meto en política, ¿no? Eso es corrupto. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces dejamos que los malos se metan en eso, ¿no? Toda la gente corrupta hoy en día en Latinoamérica, realmente, sé que lo decimos esto con conocimiento de causa, ¿no? Que quienes financian en gran parte muchas campañas políticas son grupos delincuenciales, ¿no? Claro. Son grupos ilegales, mineros ilegales, de tratas de blancas. Entonces, y obviamente hasta terroristas en Latinoamérica que han financiado. Entonces, es porque la iglesia, y yo entiendo, ¿no? Cuando uno dice no me meto en política, está bien, no te metas en partidos políticos, pero no puedes desconocer que Satanás está usando la política para obstaculizar la predicación del evangelio, Claro. para destruir lo que habías avanzado en la sociedad, ¿no? Y bueno, ya se está dando en países como Canadá, el mismo países de Europa, en ciudades como Madrid, por ejemplo, Portugal, Suiza, donde el cristiano ya no puede ejercer el ministerio, ¿no? O sea, si es que uno, por ejemplo, viniera un homosexual y te pide ayuda,
y tú haces lo que tienes que hacer, ¿no? Como pastor, lo ayudas espiritualmente, te pueden acusar de discriminación, ¿no? O si fueras un psicólogo te pueden quitar hasta la licencia. Está sucediendo, ¿no? Hay Sí. leyes muy fuertes, C4, C16 en Canadá, por ejemplo, que literalmente le permiten al Estado denunciarte. Entonces, ya esto es una traba fortísima contra nuestro propio ministerio. Sí. Hay un caso en Perú, por ejemplo, que un pastor tuvo 7 denuncias penales, con lo que eso significa de ir a testificar, ir a la fiscalía y todo esto, aunque no lo metieron preso, pero tuvo 7 de estas organizaciones, de estos colectivos, ¿no? Porque él simplemente había leído lo de Levítico 18, donde se habla del homosexualismo, y él literalmente dice, por si acaso nosotros no hacemos esto, ¿no? Porque esto es la ley de Moisés, pero lo leo para que ustedes entiendan cuán importante es esto para Dios. Lee el pasaje, inmediatamente grabaron solamente ese pedacito, lo ponían por todos los canales y le llovieron 7 denuncias penales que tuvo que dejar la presidencia de un ministerio muy grande que tenía. Entonces, quiere decir que la amenaza viene para lo que... Y él estaba predicando en su iglesia. o sea, no es que estaba en una plaza, ¿no? Que podría alguien decirse que se sentía ofendido. Estaba en su iglesia. Entonces tenemos los cristianos que darnos cuenta que hay una amenaza muy fuerte y no podemos ignorar estas cosas. Forma parte de la apologética, incluso escatología, de los tiempos finales, y tenemos que estudiarlo porque, sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? Ellos están siendo muy atacados con todas estas ideas a través del internet, de las películas. Un libro que estoy preparando es un análisis de las películas más famosas de este tiempo, como todas, o sea, realmente atacan la relación familiar, la posición de los padres con hijos. Es muy fuerte, pero no nos damos cuenta, ¿no? Así que... Es tan sutil. Es sutil. El otro día estaba ahí viendo, no estaba viendo la televisión, pero estaba Harry Potter en la televisión. Y bueno, sabemos, no te metes en esto, es brujería, todo lo que hay ahí. Pero me quedé a escuchar un diálogo de los papás con el niño. Y este diálogo era mucho peor que cualquier historia de brujería. Porque estaban enseñando que finalmente el papá, que no era el papá, que era el esposo de la mamá, finalmente el niño no tenía por qué obedecerle, que tenía que saber que es otra persona, etc. Poniendo ahí en los niños conceptos de rebelión en una familia disfuncional. Obviamente, pues, familias disfuncionales ahorita es tal vez ya la mayoría. Entonces, todos estos niños que ven a Harry Potter diciendo, no, pues no tengo que obedecerle. Él no es mi papá. Entonces, sutilmente, ¿no?, van más allá de lo que pensamos. Entonces, tenemos que empezar a hablar sin miedo. Porque de todas maneras nos pueden atacar. Pero Jesús se va a poner en el camino como lo hizo con Pablo y va a decir a estos gobiernos, ¿por qué me persigues? Amén. Tenemos que ser conscientes que el mensaje de amor, de reconciliación, el perdón, el arrepentimiento son pues completamente nocivos para este tipo de ideologías que están basadas en la revancha, en la amargura, en sembrar ese odio, ¿no? O sea, en Perú, por ejemplo, por 20 años, se ha sembrado a los colegios, en todos los niños, que hay una clase opresora que te oprime. Si tú eres pobre, es porque te oprime esta clase. Entonces, hay generaciones que están llenas de odio. Entonces, nuestro mensaje de perdón, de reconciliación, de un reino futuro, ¿no? De todo lo que Dios nos da, incluso ahora, ¿no? Porque no hablamos solamente del cielo, sino que hoy en día, todas las bendiciones que tenemos para ellos es algo nocivo, porque obviamente lo que ellos quieren es que, ya perdieron la lucha de clases entre el proletariado y la clase burguesa, ya no existe eso más porque el obrero está en otra cosa ahora. Entonces, pasemos a hablar de lucha y de oposición de clases en el matrimonio, entre padres e hijos, entre hombre y mujer. Entonces están sembrando eso. Y por eso es que somos un mensaje peligroso. Somos un obstáculo para lo que ellos quieren sembrar en el mundo. Y es tiempo de que la iglesia se movilice en un sentido sano, porque al mismo tiempo somos ciudadanos. Claro. ¿No? Hay un pensamiento equivocado. Dios escoge al gobernante, Dios pone y quita gobernantes. Entonces,
Pero hay otros pasajes bíblicos en los cuales Dios, por ejemplo, en la época de Samuel, Sí, y Dios le dice, no, me demandarán y clamarán a mí y no les responderé porque ustedes han puesto al rey que ustedes querían, ¿no? exacto. Entonces, cuando vemos Romanos también, capítulo 4, cuando vemos la responsabilidad que tenemos de someternos a los gobernantes, entonces no podemos creer en un Dios que nos diga, deja que salga quien sea, pero sométete a él. No, tampoco. Primero nos sometemos a la palabra. Si esta autoridad Es la no primera respeta autoridad. la palabra, para nosotros no es autoridad ya. Así es. ¿No? Y como decían hace un momento también, Samuel, el profeta, no, nombró a los reyes, a Saúl y después a David. Así es. Entonces, eso representa el poder de la iglesia. Ajá, la unción, la unción. Exactamente. Entonces, vemos ahorita en Estados Unidos como la iglesia está cerca de su presidente y lo trata de proteger y de asesorar y de orar por él. Amén. Eso es la actitud correcta. A lo mejor no vamos a ser el presidente, pero vamos a estar cerca de él, como Natán estaba cerca de David. Cuando fallaba, venía el profeta a decir, hay que corregir este asunto en tu vida o personal o política, etc. Eso es una gran parte yo creo que la iglesia debería de asumir. Tiene que estar informada y tenemos que tomar esa responsabilidad. Y seguramente que ya va a haber más tiempo de conversarlo, pero como pastor, ¿cuántas veces le han preguntado, pastor, por quién voto, no? Entonces, y uno trata de decirle, bueno, que te guíe el Espíritu Santo, tú conoces, sabes la palabra, pero tenemos ya, no podemos elegir un candidato, pero, ¿sabes qué? Elijamos al que tiene un plan más temeroso de Dios. Exacto. Pero tenemos que leerlo. No votes como vota el mundo, no porque te cae bien, qué sé yo, porque te habla bonito. Lee su plan de gobierno y miremos quiénes realmente tienen más temor de Dios. Exacto. De pronto no son cristianos, no estamos buscando un pastor. No. Pero sí alguien que va a gobernar con temor de Dios y que va a respetar a Dios. Yo les digo a la iglesia, vota por el que defiende tus valores. Amén, amén, amén. Y punto final. Y después nos acercaremos a él si Dios nos abre la puerta y iremos a ministrarlo, porque esta persona necesita de Dios. Amén. Porque estar en este lugar de presidente, de gobernador de una nación, bueno, es una gran responsabilidad. Y podemos tener a alguien muy inteligente en el poder. Totalmente. Pero lo que necesitamos es alguien con sabiduría. Que tenga temor de Dios, ¿no? Exacto, que sea guiado por Dios y no por su inteligencia. La inteligencia es importante, pero la sabiduría va a ir por encima de todo esto, porque es saber manejar las circunstancias, las situaciones, para mejorar la tarea que estamos haciendo. Y seguramente que vamos a seguir hablando en el siguiente bloque, pastor, porque acá hay un tema espiritual que cuando los creyentes que somos ciudadanos y permitimos ciertas cosas, dejamos que el país se meta en maldición también, ¿no? Vamos a hablar, yo voy a hablar de mi país, de Perú, casos en los cuales se han legalizado o se han normalizado a cosas completamente terribles contra la palabra de Dios. Se ha pasado como ley. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Estamos incluso financiándolo porque estamos pagando impuestos y el Estado decide hacer algo así. Sí. Entonces está metiendo al país en maldición, lamentablemente. Y bueno, los cristianos por lo menos deberíamos oponernos. Yo no estoy diciendo que salgamos a hacer revolución, pero sí tendríamos que hablar como ciudadanos y decir, estoy en contra de esto. Exacto. Ya le voy a contar algunos casos particulares que se han dado en Latinoamérica al respecto de esto y al final yo creo que Dios sí nos va a tomar en cuenta que por lo menos no hayamos hablado, haber sido, ¿no?, luz y sal en este mundo, porque obviamente lo somos. Claro que somos. Y tenemos que hablar. No podemos exigirle al mundo que lo sepa, pero nosotros conocemos la verdad. Entonces Exacto. tenemos que hablarla sin miedo. Y comunicarla. Y Amén. comunicar. Yo creo que la iglesia tiene que salir del temor, del miedo, de todas estas cosas, creer en su autoridad. Por eso enseñamos, pues tú sabes, obviamente, la autoridad del creyente, porque claro, es algo que pocos saben que tienen autoridad. Y que cuando declaran la palabra de Dios, las tinieblas se tienen que alinear. Poder de la palabra, poder creativo, o sea,
Bueno, estamos en eso, pastor. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo de este Sí. primer bloque, entonces vamos a parar aquí. Recuerdan que se pueden suscribir al canal, porque así estarán enterados de todo lo que estamos haciendo. Comparten también las enseñanzas. No se quedan nada más con ella, sino que distribuyen todo lo que podemos enseñar. Y recuerdan, siempre en victoria.